Vientos, miren, estamos en un poblado que se llama Colonia Escalanar, muy cerca de Matlapa. A mis espaldas es el poblado de Matlapa. Enfrente de mí sería para ir a Ciudad Valles, Axtla, etcétera, etcétera. Como referencia tenemos el puente Escalanar y aquí es donde está Palmasola. Es el lugar que vamos a ir a visitar en este momento. Cuentan con restaurante regional, muy recomendado. Es una cocina típica, excelente, muy buen sazón. Vamos a pasar a ver qué nos invitan y vamos a conocer el hotel. Síganme, por favor, pásenle. Por este lado. Aquí vamos a visitar al amigo Gabriel, a ver qué nos platica. Es el anfitrión de este lugar. Y miren, todavía se cocina aquí con leña. Todo es rústico. Tenemos aquí el fogón. Si te acercas aquí al fogón, mira. Esto es lo que le da a la cocina regional el toque, el sazón. Tanto a los frijolitos, las tortillas, etcétera, etcétera. Aquí vamos a preguntarle al amigo Gabriel a ver qué nos puede platicar. Buenas tardes, ¿cómo andamos, amigo? Bien, amigo, ¿cómo estás? Pues aquí dándoles la vuelta. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos a sus órdenes, aquí en Palmasola Club, el restaurante artesanal. Contamos también con cabañas y eventos sociales. Y pues como pueden ver, nuestra cocina es totalmente artesanal. Contamos con 10 salsas diferentes y pues tortilla hecha de masa a masa en comal de barro. De nixtamal. De nixtamal, sin conservadores. Todo es al momento. Todo orgánico. Orgánico, totalmente. Correcto. Y light. Así es. Es correcto. Está bien. Muy bien. No, pues está muy padre el fogón porque es amplio. Tienes tienes 3 quemadores, por decirlo de esa manera, ¿no? Sí, son 3 quemadores de barro. Todo el calor se viene hacia el centro. Tenemos una placa de acero en medio que calienta todo el día nuestras salsas. Y el café, ¿verdad?, que no puede faltar. Cámara, perdón, si gustas en lo que platicamos, puedes tomarla ahí al comal. La señora está haciendo unas tortillas y es a puro cálculo cuando ya está cocidita, ¿verdad? Así es, cuando ya se inflan es cuando están listas para degustarse. Muy bien, y tenemos guisados allá. Platícanos, por favor, Gabriel. Lo que tenemos aquí del lado derecho son las salsas. Como le comentaba hace rato, ya contamos con 10 salsas que son de tomate, chorizo, ajonjolí, piquín, chile rallado, chile de árbol, hay de habanero para los que les gusta más piquín. Fuerte. Y pues tenemos variedad en salsas y en guisos también, pero esos los tenemos allá en otro lado. Tenemos huevo con chorizo, huevo verde, requesón, deshebrada de pollo, deshebrada de puerco, nopales con chorizo y chicharrón. Vamos a pasar aquí al comedor para saludar a algunos clientes que ya tienes aquí, algunos comensales. Con permiso, gracias. Muy amable, gracias. Pásate por aquí, por favor. Vamos a pasar por este lado a la zona del comedor. Ya vimos parte de la cocina y aquí estamos unas personas. Voy a preguntarles algo, de dónde nos visitan y cómo los tratan aquí en Palmasola. Jefe, ¿de dónde viene usted? Nosotros somos de aquí de la Huasteca, exactamente de Picholco, Axtla de Terrazas. Bien cerquita. Amigos de Matehuala. Matehuala, ¿qué dice Matehuala? ¿Cómo los trata acá la Huasteca? Pues muy bien, muy agradecido, un lugar muy bonito, es un paraíso la Huasteca Potosina y aquí en presencia de mis compadres, pues feliz de la vida, con mis 2 hijos. Ah, muy bien. Qué bueno que se dan una vuelta acá por la Huasteca Potosina. Conocemos Matehuala, muy bonita su tierra también por allá. Villa de la Paz, sí, Cedral, donde se grabó la el que dijo, ya no soy el gordo mata, ahora soy el cochiloco, dijo. Loco. Sí, así es, una película muy mexicana y muy bonita también. No, pues el altiplano potosino es una región también agradable, bonita y es nuestra tierra, ¿qué podemos decir, verdad? Todo lo contrario que aquí, aquí tenemos vegetación, pero ustedes tienen allá plata, tienen materiales preciados. ¿Sí? Claro, bueno, cada región tiene su valor y bueno, finalmente pues es un lugar desértico y pues finalmente es el lugar que nos vio nacer y quisiéramos quedar ahí también, ¿verdad? Donde nacimos. Yo creo que todos quisiéramos eso. Muy bien, pues disfruten de la comida de aquí de Palmasola. ¿Qué tal les parece? Una comida excelente, muy recomendable. Es la primera vez que los compadres nos traen por acá a este restaurancito, pero pensamos regresar pronto, cómo no, con mucho gusto. Qué bueno que les gusta la zona, que les gusta la comida y pues disfruten del día. Sí.
Gracias. Con permiso, gracias, permiso. Vamos a pasar por este lado, tenemos aquí el comedor. Este fue el primer comedor que abrieron en Palmasola. De aquel lado tenemos uno más amplio por si viene más gente, algún autobús que venga de turismo, etcétera, etcétera. De este lado pueden estar más cómodos. Y bueno, aquí tenemos otra familia. ¿Sí nos permite, jefe, preguntarles de dónde vienen, cómo los trata Palmasola? ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Johan y venimos de Tamazunchale y todo esto está genial. Qué bueno, Johan, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la comida de Palmasola, Johan? Sí, y chequen esto, Órale. ¿Qué es un baile? en mi paso. Ah, Lo hago en la escuela. dile a la gente que para que vengan a Palmasola, los pasos que tienen que seguir es este. Sí. Genial. Sí, genial, genial. ¿Qué pediste para comer? Una carne, una mojarra. Un pescadito, qué rico, muy bien. Entonces vienen de Tamazunchale, son Locados desde aquí de la localidad, prácticamente a 15 minutos, 20 minutos de aquí. ¿Cuál es su nombre? Yo creo que lo conozco. Sí, salgo en la tele muy seguido. No, no es cierto, me llamo José Antonio Valenzuela. Antonio Valenzuela, yo soy Jorge Castillo de San Rafael, del barrio Bravo de San Rafael. ¿Cómo ve? Muy bien, pues perfecto. Y sí es bravo. Así es. Bueno, pues disfruten de su tarde, de sus alimentos. Algo que quieran agregar para calificar a Palmasola. Pues que es un lugar muy recomendable, como dice la niña, la comida tiene todo el sabor de la Huasteca, es en la leña, son tortillas hechas a mano, es un lugar donde te la puedes pasar todo el día muy tranquilamente, si te quieres hospedar, súper recomendable. Está muy padre ahí en la montaña. Sí, si te quieres apartar un rato del ruido, con todas las comodidades, aquí. Primero. Muchas gracias. Le pregunto aquí a la niña porque ella también quiere participar. ¿Cómo te llamas, nena? Amaranta. ¿Cómo te la pasas aquí en Palmasola? Bien, ya hemos venido una vez, como me dijo mi papá, como le dijo mi papá. Ya hemos venido una vez y sí, está muy chido. Sí, ¿Qué te gusta más aquí, los bocolitos, las enchiladas o qué opinas? nada más he comido bocoles aquí. Los puros bocolitos de queso. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, disfruten de su tarde, señora. Muchas gracias. Seguimos, muchas gracias. Sí, miren, bueno, ya estamos entrando, ahora sí que más adentro, y tenemos zonas para pues hacer algún evento, algún bohío para algún evento social, alguna boda, una quinceañera. Pásenle por aquí, ahí está el anuncio para lo que es la zona de restaurante. Aquí tenemos una zona para hacer algún evento y hay que pasar. Si te adelantas para que vayan viendo el caminito, hay un vado nada más. Enfócales ahí con la cámara, enfócales ahí que hay un vado donde pasan los coches. Puedes ir pasando y yo me adelanto por acá donde podemos pasar sin problema. Solo es un arroyuelo, un vadito, y siguen las áreas verdes, áreas naturales para los niños, para que tengan un lugar donde correr. De aquel lado tenemos los sanitarios, caballeros, damas, sí. Al fondo arriba, bueno, es la zona de habitaciones, es la montaña, es muy bonito aquí el parquecito. Es un parque natural, por decirlo de esa manera, pegado a la montaña de Matlapa. Entonces, bueno, pues es la colonia Escalanar por aquí. Pero les digo Matlapa porque pues igual si no saben dónde queda Matlapa, pues menos van a saber dónde queda la colonia Escalanar. Pero bueno, el lugar es familiar, agradable, se siente mucho la tranquilidad. Y vamos a pasar aquí donde está las albercas. Hay dos tipos de albercas, la de niños, una alberca pequeña para niños, algunos les llaman chapoteadero, ¿verdad? Entonces vendría siendo esta primero. Esta es alberca infantil, tamaño infantil,
la otra es tamaño credencial, entonces tamaño cartilla, qué sé yo. Entonces aquí está, para los niños, para los peques, su zona de alberca. Y pásenle por este lado, tenemos alberca más profunda para todo público. Pásenle por aquí si nos lo permiten. Ahorita pues está levantado todo porque está tranquilo, no hay mucho visitante. Y así es la alberca. Es una alberca más amplia, donde pueden venir a nadar y disfrutar de este lugar. Palma Sola, acuérdate. Palma Sola, aquí en el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, en la meritita Huasteca Potosí. ¿Sale? Voy a parar aquí. Voy a hacer un alto para mostrarles. Al fondo también son vestidores. Y tenemos también acá áreas verdes. Y donde acampar y donde hacer una parrillada. Nos vemos. Vamos por ese caminito, por este lado, síganme por favor. Les voy a mostrar las habitaciones de este lugar, muy cerca de Matlapa, como les digo. Ya les hablé de dónde está ubicado. Vamos a pasar por este lado, hacia arriba de la montaña. Es algo agradable para, sobre todo la gente de la ciudad que venga a este lugar. Muy recomendable. Vamos a visitar. Les voy a mostrar las habitaciones que ofrecen en este lugar. Vénganse por aquí, por favor. Síganme. Síganme. Muy bien. Pasen por aquí, por favor. Entonces, pues la ventaja que tienes es amplio estacionamiento, lugares donde puedas parquearte, te puedes estacionar. Dejas tu vehículo aquí exactamente en la puerta de tu habitación y pásenle por favor. Aquí no batallas por estacionamiento, por espacios. Miren, esta es la número 1. Pasen para que vean la comodidad. Pasen por favor, acompáñenme para que conozcan. Es un lugar que se recomienda ampliamente. Esta habitación cuenta con 3 camas matrimoniales. Puede ser para 6 personas, para 4, para 3, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos aquí, por ejemplo, una barrita, un desayunador. Miren, aquí te sientas, pides tu desayuno y aquí estás desayunando. Algún bocolito, algunas enchiladas hechas aquí mismo en este lugar que tienen excelente cocina. ¿Y qué les muestro? A ver, la zona del baño. Ah, miren, tenemos un frigobar. Aquí hay unas agüitas. Hay otras agüitas. Bueno, tenemos el frigobar. Y la zona de baños son amplios. Voy a sentarme aquí porque me voy a cambiar el traje de baño. No, en esta vez no vamos a pasar a la alberca a nadar. Esta vez se los vamos a quedar a deber. Miren el interior de los baños. Limpios, ordenados y amplios, que es lo importante. Porque luego te dan en la habitación un bañito muy pequeño y eso está excelentemente bien. Muy bien. Pues miren aquí, por ejemplo, aquí tenemos la terracita que comunica a la habitación, todo muy bien pensado, bien diseñado, y tenemos aquí pues algunos muebles rústicos de la zona, como miren por ejemplo, aquí para descansar a gusto. Aquí descansas bien, en lo que te vas allá a la alberca o te vas al tour, a ver a Edward James o a ver a Beto Ramón, muy cerca de aquí de Matlapa. Y bueno, también tienes acá esta zona. Aquí voy a destapar mi agüita. Créanme que por ejemplo, pues tengo una buena vista aquí enfrente. Y es un lugar de mucho silencio.
que lo requiere la gente tranquilidad. Entonces, aunque sea una agüita por aquí en Matlapa, en Palmasola, para ser exactos, ya les voy a dejar aquí los datos generales. Y bueno, pues déjenme darme un sorbo de agüita porque hace un poco de calor. Muy bien. Tenemos aquí número 2, miren. Número 2, ¿sí? Vamos a empezar por acá. Muy bien. Habitaciones limpias, con toque huasteco. Por eso lo de La Palma. Pasen por aquí. Pueden ver 2 camas matrimoniales, ¿sí? Paso para acá. Con un sofá para también, pues, comentar el punto, platicar cómo fue el tour, cómo se la están pasando aquí en la Huasteca. Y bueno, los servicios, vuelvo a repetir, tenemos el frigobar, ahí está, frigobar, cafetera, pantalla plana y obviamente el clima, porque aquí en la Huasteca sin clima no podemos dormir a gusto. Entonces voy a cerrar la puerta y para que podamos detallar tantito lo que es el servicio de sanitarios, los baños, el closet, etcétera. Pásenle, por favor. Conozcan este lugar, Palmasola. Estamos aquí en un naranjal, que es el camino que nos lleva a las habitaciones y a la alberca de Palmasola. Entonces, disfruten de este lugar. Imagínense que vengan ustedes de vacaciones con la tranquilidad que ofrece la Huasteca Potosina, sus cerros, sus montañas y todos los frutos que por aquí puedes encontrar, como por ejemplo la naranja. Vénganse, vamos a ver si encontramos algo que nos podamos echar a la boca para calmar un poco este calor, porque sí tenemos unos 38 grados de calor. Miren, aquí está, por ejemplo, y son naranjos pequeños, yo creo que son nuevos. Voy a ver si puedo aquí agarrar esta, miren. ¿Ya la vieron? Está chida, está entre verde y madura. Vamos a ver qué tal está. A ver, miren, esta es una naranjita. Para que se den el lujo de cortar una naranja, porque nada más la ven allá en el súper, allá en Walmart, Soriana, etcétera. No, miren aquí. Ya uno ni necesita ni cuchillo. Miren, la técnica. Para pelar una naranja. No, pues es que estos lugares a mí me gustan mucho, los disfruto mucho. Voy a tirar ahí, así que es basura orgánica, le sirve aquí al entorno. No pasa nada. Miren, vean nada más. Una naranja dulce, limón partido. Vamos a tirarla cuando caiga, es bueno. Vuelve a nacer otro árbol. Miren nada más. Para los que no saben de qué es esto, que viven en la ciudad, dense una oportunidad, vengan, corten su naranja, háganse su jugo si quieren. Un gajo le decimos. Riquísima. No, hombre. Y aquí en Matlapa, naranja por todos lados. Y ya viene la temporada. Ya no sé hablar, no puedo hablar. Pero dense la oportunidad, vengan a Palmasola y disfruten de sus habitaciones y de su restaurante. Se recomienda al 100%. Seguimos. Bueno, pues estamos ya degustando algo que nos prepararon de manera pues breve.
porque no contamos con mucho tiempo. Vamos a cubrir un evento al municipio de Tampacán. Pero aquí Gabriel amablemente nos invita, estas enchiladas, miren, vean ustedes, delicioso, miren, por ejemplo, estos bocolitos. Todo esto es un manjar aquí en la Huasteca, en Palmasola, en este comedor rústico, pero es muy agradable, fresco. Tenemos agüita de Jamaica, miren. Riquísima, riquísima. Entonces, vamos a degustar estas enchiladas de chile morita. Ese es el chile morita, gratinadas con queso, miren. Sí o sí tienes que estar aquí. Tienes que venir, no te quedes con las ganas. Cuando tengas la oportunidad de dejar la ciudad, vente a la Huasteca, inmediatamente. Aquí comes como si fueras el gobernador. No, hombre, ni el gobernador come tan delicioso como en Palmasola. Excelente el sazón. Muy rico todo. Tenemos los bocoles, miren, acércate. Este es un bocolito Este bocolito tiene de chorizo con huevo. Vamos a probar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Apenas unos 4 de chorizo con huevo. Con un café. Muchas gracias. Gracias a Palmasola. Aquí vamos a estar con más tiempo para degustar los demás platillos que de seguro son una delicia. Síganos en redes sociales. Te vamos a dejar aquí abajo todo lo que puedas tener de información para que contrate los servicios de Palmasola. Puedes hacer tu evento, puedes venir de vacaciones o puedes venir simplemente a comer. Nos vemos. Huasteca.com.mx. Planea tu excursión, reserva tu hospedaje, siente la emoción de las rutas de cuevas, ríos y cascadas, tirolesa, rappel y rafting. Huasteca.com.mx, tu portal de entrada a la Huasteca.